Está claro que uno siempre piensa en empieza a pensar el programa ya cuando termina la mañana para el de la tarde, y normalmente tenemos un hilo conductor que seguramente vayamos a retomar en un rato nada más. Está claro también que hay cosas interesantes que tienen que ver con la selección sub-20, nos vamos preparando para lo que va a ser dentro de unas horas el partido por octavo de final ante Gambia. Está claro que hay resultados importantes que tienen que ver con Brasil y Túnez, que tienen que ver con la goleada de Colombia, que ya con el contador Claudio Elizalde vamos a repasar. Pero bueno, hay situaciones que a veces uno por ahí de repente no prevé que van a pasar y pasan, y cuando pasan es cuando yo entiendo, pongamos freno de mano, pongámonos a charlar con la audiencia, porque yo siempre digo lo mismo, el fútbol es la cosa más importante de todas las cosas menos importantes que hay en la vida. Entonces cuando me entero de una situación puntual que se estaba generando, me enteré unos minutos después, me tomé el trabajo de, a través de Radio CUT, que te permite ir hacia atrás en los programas de radio, escuchar algo que yo les voy a pasar a contar ahora, porque no me pasa desinhibido el tema, no me pasa desapercibido, esa es la palabra correcta, todo lo contrario. Gracias al querido amigo que es Santi Pereira, que es hombre que trabaja en la 1010, que es productor y que trabaja en el programa El Toto. Él me mandó un mensaje ahora en horas de la tarde haciendo referencia a que hoy en principio era el último programa de A Fondo, el programa del Toto da Silveira. Y bueno, cuando yo me entero de esta situación, lo que hago es justamente esto, ir a Radio CUT, hablar con Joaquín, hablar con el contador y decirle, muchacho, vamos a empezar el programa de otra manera, porque yo quería escuchar un poco al Toto lo que dijo en su último programa, por lo menos hoy en la 1010 con A Fondo. Por eso arrancamos unos minutos más tarde, porque me quería tomar el tiempo necesario para escucharlo al Toto. A ver, por si muchos de ustedes no lo saben, capaz que algunos sí o muchos sí, hoy el Toto, hasta hace unos minutos atrás, le puso punto final, por lo menos a su vínculo con la 1010 o con Radio Carve, llámenle como quieran, con su programa A Fondo que tiene tantos años al aire, Mañana Interrumpida. Escuchándolo a él, y la gente que está en el microambiente del fútbol sabe que el Toto viene peleándola desde hace un buen tiempo esta parte, después de su última internación en el Británico. Hoy el Toto está en un lugar muy particular, muy cuidado, allí en Pocitos, no precisamente en su domicilio, pero muy supervisado obviamente por sus hijas y por Jorgito. Hablo de Florencia, Manuela y de Jorgito, en un lugar súper recontracuidado, que es el mejor lugar donde, por el contexto que está viviendo, él puede estar hoy seguramente. Pero está claro que cuando yo lo escucho al Toto expresarse de la manera que se expresa y emocionarse de la manera que se emociona, porque es lógico, porque en principio este es su último programa, no creo que el Toto, si tiene posibilidades, no siga vinculado al periodismo y a la comunicación, siempre y cuando tenga las posibilidades desde el punto de vista físico, el punto de vista de lo que le marcan sus médicos. Está claro que en su ánimo, en su voluntad, porque yo lo conozco mucho al Toto, mucho lo conozco, seguramente tenga la capacidad de ganas y deseo inmaculada para seguir trabajando por lo menos un tiempo más en esto. No tengo claro si esto es estrictamente por un tema que le recomendó su familia, sus hijas, o tiene que ver también por un tema comercial vinculado a la radio. La verdad, sinceramente, no lo sé. Pero bueno, escuché estos minutos del Toto, despidiéndose cuando arrancó su programa, y la verdad, me generaron un sacudón interno grande, muy grande, por varios motivos. Entonces, es cuando me pasa por dentro, que esto no me pasa todos los días, que yo digo, bueno, venimos en esta carrera vertiginosa, claro, nosotros con el Fitito a 70 kilómetros por hora, no andamos en la Ferrari, que andan otros colegas en otros medios, que lo hacen muy bien, a veces se pegan algún porrazo, porque cuando tienen que pegar la curva no se dan cuenta que viene a 200 kilómetros por hora, pero no importa. Pero está claro que aún viniendo con el Fitito a 70 kilómetros por hora, uno entiende que hay que pegar un freno de mano, frenar, parar, charlar del tema, porque me genera necesidad hablar del tema. Y de repente quizás, a ver, yo voy a cumplir 56 años en agosto, nunca fui un psicólogo, nunca pisé un psicólogo. Y no critico la carrera de los que hacen psicología. De hecho, Juaco Jiménez, el hombre que nos pone al aire, está haciendo psicología. Y respeto mucho a quienes
amigos y conocidos me dicen que cuando han ido al psicólogo les ha hecho muy bien y yo lo respeto mucho. Nunca entendí, por lo menos en mi vida, que yo tenía que contarle los problemas que pudiera tener o cómo resolverlos o cómo sacarme cosas internas a alguien que podía ser un desconocido. Reitero, respetando muchísimo la profesión y entendiendo que quienes van al psicólogo y le genera un efecto muy positivo, valorando justamente esa posibilidad de hacerlo. A mí no me sale. Yo no me puedo sentar con un desconocido a contarle mi vida. Quizás un par de amigos que tengo hacen la veces de psicólogo, yo sin darme cuenta. Pero está claro que cuando yo le escuché al Toto, internamente se me movieron muchas cosas. Muchas cosas. Entonces es esa sensación que yo experimento en determinado momento que digo, bueno, ¿sabes qué? Freno de mano, vamos a charlar del tema. Vamos a charlar del tema. Y quizás termina siendo como una especie de catarsis que necesito hacer, y esta es una necesidad mía, después de escuchar al Toto. Voy a empezar por el final, porque hay una larga historia con el Toto da Silveira. El final marcó que hace unos años a esta parte, nosotros con Tirando Paredes, cuando digo nosotros en aquel momento que le estábamos tirando paredes, por distintos motivos y un contexto que yo le voy a contar, resolviéramos hacer un programa a la mañana con el mismo nombre de Tirando Paredes del programa que hacíamos la tarde. Y en la mañana trabajábamos justamente ¿con quién? Con el Toto en A Fondo. Y lo hicimos durante muchos años. Había toda una situación de contexto muy especial, muy particular, muy dura. Aquella situación cuando la Mutual, presidida por Sarabia, pero no solo Sarabia, algún otro integrante de la comisión directiva de aquel momento, no tanto Sarabia que era el presidente, ante una circunstancia puntual que no voy a profundizar, pero que tiene que ver con opiniones del Toto, resolvieron a través de la Mutual que los futbolistas no hablaran más con él. Y la verdad, fue una situación dura y fue una situación que los que estuvimos ahí y que lo vivimos desde adentro del programa de A Fondo, sabíamos del sufrimiento del Toto y también sabíamos del sufrimiento de cada uno de nosotros que éramos sus compañeros. Y fueron 14 meses, los tengo contados, 14 meses. 14 meses. Un año y 2 meses, 14 meses. Que estuvimos en aquel momento junto al Toto al costado de da Silveira, tratando de comunicar de una manera lo suficientemente interesante, 4 horas todos los días a la mañana, cuando en definitiva ningún jugador hablaba con nuestro programa. Entonces, en un momento determinado, por distintos motivos que se generan de desgaste, pero que pasan en los ámbitos laborales, que no son temas personales, son en ámbitos laborales. Usted que nos está viendo y escuchando, le podrá haber pasado a usted en su laburo, cuando vos tenés un montón de años. Nosotros estábamos con el Toto trabajando del año 2011. Se generó en aquel momento toda una situación donde la radio en aquel momento entendió, nosotros entendimos, y el Toto también, por un tema incluso de respaldo comercial que tenía el Toto con una persona que no trabajaba a nivel periodístico en la radio, que trabajaba desde afuera, de mucha importancia en el medio comercial deportivo periodístico, había como una desvinculación en la sociedad que tenía contra Silveira. Entonces, claro, había un programa que había que bancarlo 4 horas y con un montón de gente adentro. Era una estructura muy pesada desde el punto de vista económico. Entonces, en aquel momento lo que se resolvió fue que de 8 a 10, programa donde originariamente estaba A Fondo, que era de 8 a 12, de 8 a 10 hiciéramos Tirando Paredes, Bertolini, Oscar Kroos, quien habla, lo hiciéramos de 8 a 10 y a las 10 viniera el Toto con su A Fondo. En lugar de hacer 4 horas, iba a ser 2, pero había toda una estructura armada que era muy pesada desde el punto de vista económico, porque había sueldos que pagar, que se terminaban dividiendo entre Tirando Paredes y A Fondo. Entonces, desde el punto de vista económico, el Toto que tenía que empezar una nueva forma comercial, porque su socio anterior, por distintos motivos que no vienen al caso, habían terminado la vinculación que tenían, la sociedad que tenían, era mucho más fácil de bancar. Y así arrancamos, y estoy hablando de la parte final del vínculo con el Toto, así arrancamos, hace unos cuantos años, si no mal recuerdo fue por allá por el 2016, 2015-2016, arrancamos con Tirando Paredes a la mañana en Radio 10 y a las 10 llegaba el Toto. Está claro que al principio se comprendió y se entendió la idea,
pero en algún momento determinado algo pasó, quizá algún malentendido, quizás el no hablar lo suficientemente largo para que se entendiera el tema, que generó como cierto dolor y resquemor, con lo cual mi vínculo con el Toto desde aquel momento en adelante, a ver, en el día a día no fue el mismo. Pero que uno diga que en el día a día no era el mismo, no significaba que yo siempre estuve pendiente en todo momento, en cada día, en cada hora, en cada minuto de las cosas que hacía el Toto, sin que el Toto se enterara. Santi Pereira, a quien nombré hace un ratito, que trabajó todos estos años con el Toto, siendo de producción y de periodista, aparte es un gran operador y un gran periodista, él es testigo de esto. Porque yo la manera que tenía de saber las cosas del Toto, a quien yo quiero y siempre quise, más allá que desde que yo estoy contando en adelante hubo como una especie de cierto distanciamiento, yo lo tenía a Santi Pereira como referencia. Porque Santi estaba en contacto todos los días con el Toto. Entonces yo siempre estuve muy cercano a las situaciones que vivía el Toto sin que el Toto se enterara. Por un tema de respeto. Porque había pasado una cosa puntual, que fue de una manera, se entendió en un momento sí, después no se entendió. Reitero, quizá la falta de comunicación, o mejor dicho, la comunicación lo suficientemente necesaria para que se comprendiera. Me hago cargo, asumo mi responsabilidad. Si al Toto en ese sentido le generé algún dolor, le pido de lo más profundo de mi corazón, le pido 1000 perdones, pero esa no fue mi intención. Respeté después su forma y su manera, pero siempre estuve pendiente de él. Santi Pereira es testigo de esto. O sea, cualquiera que le quiera preguntar a Santi Pereira sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Pero además, el Toto, que lo conoce muchísima gente, tiene más de 60 años de carrera, más de 60 años de profesión, 15 mundiales. A través de una amiga que tenemos en común, Mariana Rodríguez de Rocha, que está muy pendiente de él, de la familia, de Jorgito, porque hay mucha amistad del Toto, hubo mucha amistad del Toto y la familia con su papá, el papá de Mariana, que era amigo además y tenía afinidad con mi papá. Siempre con Mariana estuvimos pendientes de las situaciones vinculadas al Toto. Y otra vía que yo tenía de enterarme de las situaciones, las positivas, las no tan positivas, que el Toto vivía, de su vida, de su profesión, de su salud, fue también a través de Mariana. Le pueden preguntar a ella, los que estamos en los medios la conocen todos, a ver si lo que yo estoy diciendo no es así. Cuando estábamos en Qatar, en la Copa del Mundo, yo me entero a los 5 minutos que el Toto estaba internado, que le estaba pasando mal. Una descompensación en un momento determinado, empezó con fiebre, decidieron internarlo y estuvo unos 5 días internado el Toto. Es más, el Toto nunca se enteró. Yo estuve en el hospital y el Toto nunca se enteró. Y acá tengo a Claudio Elizalde, que estuvo conmigo 32 días en la Copa del Mundo, que en un momento determinado, no sé si Claudio lo recordará, pero en un momento determinado dije, el Toto está internado, no dije nada en un momento determinado, desaparecí, me tomé un Uber y fui simplemente para saber cómo estaba. Y ni siquiera lo vi. Porque mi intención no era estar físicamente al lado de él, mi intención era estar al lado de él desde el punto de vista espiritual, aun cuando él no se enterara. Muchas veces acontecía que nosotros terminamos el programa a las 10:10 y yo sabía que el Toto salía desde la casa por Zoom, a través de la computadora, no sé si era Zoom. Y yo salía en la camioneta y me iba escuchando la 10:10, obviamente, y lo iba escuchando a él. Y cuando yo veía que algún tema ahí puntual podía faltar cierta información, el mensaje a quien era Santiago Pereira, para que le recibieran su WhatsApp la información correspondiente simplemente desde afuera, en el silencio, para aportar desde el punto de vista periodístico. Reitero, Santi Pereira es testigo de esto. Pero ¿por qué yo empiezo por el final? Empiezo por el final porque por lo menos para mí, en mi interior, en mi corazón, en mi espíritu, el Toto sigue siendo el mismo de siempre. Para mí, por lo menos, nunca cambió el vínculo y el sentimiento de amor y afecto que yo he sentido por Da Silveira desde el día que lo conocí hasta el día de hoy. Y que va a seguir existiendo. Tenga más contacto con él o tenga menos contacto con él. En la última internación,
que fue en el Británico. Gracias a Dios tengo un par de amigos, muy buenos amigos en el Británico. Todos los días me pasaban el reporte del Toto. Cuando estaba bien, cuando estaba más o menos, cuando no estaba bien, cuando estaba de buen humor, cuando estaba de mal humor. Entonces, desde ese punto de vista, para mí, el Toto estuvo siempre presente, aun cuando ya no laburábamos juntos. Esto yo sé que el Toto no lo sabe, porque nunca se enteró. Y lo cuento hoy, ¿por qué? Porque después de tantos años, la reitero, ya estamos en el 2023, ya hace un montón de años que con Tirando Paredes tomamos nuestra vida propia, en aquel momento con Bertolini y Oscar Cross, hoy con otros compañeros. Cuando lo escuché hoy despedirse en el arranque de su programa, y sobre todo en las palabras finales, que lo noté muy emocionado, hubo cosas que me movieron a mí internamente muy grandes, pero muy grandes. Cuando yo me voy de la radio, porque no nos pusimos de acuerdo con quienes conducen hoy la radio, simplemente no son temas personales, porque yo esto lo fui aprendiendo con los años, que acá cuando no te pones de acuerdo con alguien no pasa por un tema personal, pasa por un tema de el rol y la función que cada uno cumple. Yo era la cabeza visible de un programa que tenía 13 años, o casi 13, en la radio, y del otro lado había un director que como director de la radio tenía menos años que yo estando dentro de la radio, de los últimos 6, 7 años. Y son cosas que son reales, que han pasado, y está bien. Y los directores de la radio seguramente habrán charlado conmigo tratando de defender los intereses de la radio. Cuando no nos ponemos de acuerdo, por más que reitero, siempre digo lo mismo, la decisión la tomó quien habla, porque ellos pretendían que yo siguiera en el horario, pero de 10 a 12, justamente el horario histórico de A Fondo. Uno de los motivos por los cuales yo no arreglé es porque yo entendía que no iba a ocupar de ninguna manera el horario del Toto. Primero porque lo quiero, lo respeto, y porque en aquel momento, en diciembre, entre medio de las fiestas, cuando se estaba planteando este tema, a mí nadie me aseguraba que el Toto iba a seguir laburando en la 1010. Después se terminó arreglando el tema, cuando nosotros nos fuimos, de que el Toto saliera en horas de la tarde como estaba saliendo hasta el día de hoy, que fue el último programa. Entonces, cuando yo hablé de este tema, que lo hablé además a través de YouTube, en un video que está por ahí colgado, dije que había 3 motivos por los cuales yo en aquel momento no iba a cambiar el horario del programa bajo ninguna circunstancia. Y uno de ellos era justamente que yo tenía que ocupar, o iba a ocupar el horario de A Fondo y el horario del Toto. Imagínense, si yo me hubiera quedado en la radio, ¿cómo me sentiría hoy trabajando en el mismo horario del Toto a la mañana, a las 10 de la mañana, con nuestro programa cuando el Toto ya a la tarde se despidió? Bajo ninguna manera lo podía permitir. Por eso le dije a la radio, mirá, este es uno de los argumentos por los cuales yo no acepto este horario. Y otros argumentos más que no tienen que ver directamente con el Toto. Cuando arrancamos y decidimos arrancar, allá por los primeros días de enero, y en 15 días armamos la oficina y nuestro estudio, del cual estamos súper orgullosos, súper contentos, porque gracias a Dios nos está yendo bien. Lo primero que hice fue mandarle un WhatsApp al Toto, porque todavía no tenía resuelto de qué manera seguía, cómo seguía, si la tarde iba a estar para él o no. Él tenía 2 horas, se le iban a bajar a 1, como terminó aconteciendo. Y en el mensaje le dije, mira Toto, no sé qué vas a hacer, pero sabés que tenés las plataformas de Tirando Paredes a tu disposición. Entonces, si tenés ganas los lunes, los viernes, cuando vos tengas ganas, incluso fuera del programa, como hago yo las notas, las entrevistas, ayer hablé con Almada a las 11 de la mañana, le digo, le damos cartucho, prendemos el canal de YouTube con el querido Joaco Himer, ponemos a leer el canal de YouTube y charlamos de lo que tengas ganas vinculado al fútbol. Y que te presenten tus avisadores, que cierren el espacio que podía durar 5 minutos, 1 hora, 3 horas, no me importaba, tus avisadores, para que en definitiva tengas otro elemento para generar justamente una contraprestación económica a tu trabajo periodístico, ¿dónde? En la plataforma de Tirando Paredes. Ese mensaje se lo mandé al Toto, y como a mí me gusta siempre resguardarme en algún sentido, hay gente de confianza del Toto y de confianza mía a los que le mandé la captura y le mandé el audio que le había mandado en aquel momento al Toto. El Toto me lo recontra agradeció, me dijo, es un momento difícil, complicado, estoy viendo cómo seguir, no es tarea sencilla por el tema de la radio, porque además el Toto, al igual que nosotros durante todos estos años, pagamos el espacio en la radio,
pagábamos para laburar, me dijo, pero cualquier cosa te aviso. Y yo le mandé un abrazo, vamos arriba Toto, siempre para atrás, simplemente para tomar impulso, y hay que seguir para adelante. Ese fue el último contacto que yo tuve a través de WhatsApp con el Toto. Esto fue lo que pasó en este último tiempo. Tenemos algunas particularidades. Somos los dos de personalidad, somos los dos calentones. Cumplimos año el mismo día, el 30 de agosto. Obviamente somos los dos de Virgo. Pero sí hay algo que para mí no cambió nunca. Nunca, nunca. Se los puedo jurar que nunca. Es el sentimiento de afecto, de cariño que yo siento por la Silveira. Que me hizo que, aún no estando juntos, en esto que les estoy contando a las personas que le hago referencia con nombre y apellido, tratara de estar lo más cercano posible a cómo estaba viviendo el Toto día a día. De su enfermedad sabía plenamente todo, todo, absolutamente todo. De su evolución, todo. De los pasitos que a veces la enfermedad le daba hacia atrás, también lo sabía. Siempre lo supe. En la vida yo aprendí que la peor condición que tiene el ser humano es la ingratitud. No importa si tenés mucha guita, poca guita, si tenés propiedades, si no, no importa. Tenés que tener una condición que tiene que estar por encima de todo. ¿Cuál es? El ser agradecido. El ser agradecido. Yo tengo 56 años. En mi casa, en la casa de mis papás, de mi hermana, de mi mamá, en aquel momento de mis abuelas, de mi abuela, sufrimos en el año 87 el cimbronazo, de los cimbronazos más grandes que se podían sufrir. ¿Cuál fue? Che, falleció tu viejo. Esto que puede ser una condición, digamos, natural de la vida, porque normalmente tarde o temprano se despide a los papás. La situación es horrible cuando los papás tienen que despedir a los hijos. Cuando se da de la forma que se dio con mi viejo, es un golpe, un golpazo al mentón del cual difícilmente te puedes recuperar. Por lo menos al corto plazo y al mediano plazo. Y allá al largo plazo, al largo aliento, como una especie de que te vas resignando, vas comprendiendo un montón de cosas. Entonces, cuando en el año 87, el 29 de marzo del 87, mi viejo termina falleciendo en un accidente, trabajando en esto, en lo que estoy laburando yo, en lo que laburan mis compañeros, cuando trabajaba para Canal 4 y Estadio 1 y con Sánchez Padilla, y con el querido y recordado Quique Januzzi, con el Toto, y con otros periodistas más fueron al interior a transmitir la final en Durazno. A la vuelta, con el coche de Sánchez Padilla, manejando Sánchez, venía su chofer, venía su hijito, que en aquel momento era un chiquito de 10, 11 años. Bueno, terminaron teniendo el accidente que yo alguna vez he contado, en el cual mi viejo muere en el acto, y el Toto la pasó realmente mal, porque pudo contarla y pudo nacer de vuelta porque el de arriba en ese momento lo iluminó para que eso pasara. Estuvo meses peleándola, estuvo años haciendo fisioterapia para mejorar su condición física. Y aquel momento fue un golpe duro, del cual yo no voy a hablar ahora porque no corresponde. Ya lo que dije en su momento lo dije y está todo en YouTube. Un día me senté en la radio, un día que era feriado, que mis compañeros no laburaban, y conté todo lo que había pasado en el accidente, todo. Hay un video que está en YouTube, en el canal de Teando Paredes. Entonces, cuando el Toto después de unos cuantos meses sale de su internación y había evolucionado y le dieron el alta, lo primero que hizo fue pidió que lo llevaran a la casa de la familia Larrea, donde estaba mi mamá partida al medio, devastada, donde estaba mi hermana que tenía 22 años y yo que tenía 19. Hoy tengo 56, 19 años tenía. Y en aquel momento el Toto llegó allá al Prado, donde vive hoy mi mamá, con mi hermana y mi sobrina, como podía y con muletas, por su situación, porque recién había salido del alta del sanatorio donde le había pasado realmente mal después del accidente. Subió los 20 escalones que tiene la casa de mi familia en el Prado, se sentó en el living con nosotros, le habló a mi vieja de una manera espectacular, nos habló a nosotros, a Magela y a mí, de una manera absolutamente divina. Para que de alguna manera nos sintiéramos nosotros acompañados por él en el momento más duro de nuestra vida en aquel momento.
Yo tenía 19 años ahí. Al otro año empecé a trabajar en Oriental. ¿Por qué? Porque el Toto se dedicó todos los santos días a agarrar al gerente de programación que tenía en aquel momento en la radio, hoy ya fallecido, Aníbal da Silva, diciéndole: yo lo conozco al Pillo, sé cómo se expresa, sé cómo se habla, tiene capacidad, tiene condiciones para hacer comunicación. Hay que darle una oportunidad, hay que darle una oportunidad, hay que darle una oportunidad. Y así le matracó el oído todo el año. Hasta que un día da Silva le dijo: bueno, Silveira, tráigalo. Y ahí empezó mi vinculación con el periodismo. Año 88. Y yo fui todos los días, todas las mañanas, todos los mediodías, porque era 25, estaba el mediodía en aquel momento. Y después de ir 6 meses, después de 6 meses de ir y ver, y aprender, y aprender, y aprender, y ver, y aprender, y aprender. Mientras tanto hacía facultad de Derecho, un día me dijeron: anda a buscar los cables. En aquel momento estaban las teletipos. No como ahora que tenemos todo con el mundo globalizado. Y corté un cable de la agencia, yo no sé si era Telam o F, que no me acuerdo. Y cuando se prendió la luz, el recordado y querido viejo Hugo Mateo, que también trabajaba con un grupo enorme de periodistas en aquel momento, me dice: Pillo, léete esta información internacional al aire. Y esa fue la primera vez que salí al aire, haciendo la vez de periodista. Después, obviamente, con el tiempo fui tomando algún curso puntual que en aquel momento había, porque no había muchos, para tratar de mejorar una condición. Y ahí empecé a hacer comunicaciones en sí, y ahí empecé a hacer periodismo. Entonces, cuando yo digo que la peor condición que tiene el ser humano es ser ingrato, es la ingratitud, uno puede tener más o tener menos, más menos amigos, más menos dinero, más menos trabajo, más menos vínculo. Lo que no puede tener, no le puede faltar, es un valor esencial en cualquier ser humano, que es la gratitud. Y esa situación y aquel momento y aquella charla del Toto, yo siempre la tuve en mi corazón, siempre, inmaculada, hasta el día de hoy. Eso me llevó a mí a que cuando, por temas que no eran personales, sino de estructura que yo acabo de contar, cuando nos separamos de a fondo, donde estaba el Toto, y empezamos con Tirando Paredes, que estaba en la tarde, también en la mañana, y el vínculo con el Toto ya no era el de todos los días que teníamos antes, aquella condición siempre estuvo presente en mi corazón para estar pendiente permanentemente, día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, de la situación del Toto. Muchas veces me pasó, y alguna vez lo hice puntualmente, de llamar a Amadeo Tati, íntimo amigo del Toto, y que le dio una mano grande en los últimos años con A Fondo, para tener cerca un poco también y tener la referencia de él de cómo venía el Toto, en todos sus aspectos de vida. Pero ¿por qué no lo hice? Salvo 2 o 3 veces puntuales. Porque era tan amigo del Toto que yo sabía que se lo iba a decir, se lo iba a contar, y yo no quería que el Toto se enterara. Hoy se despidió en la 10:10, ahora a la tarde. Yo creo, sin ningún tipo de temor a decirlo, por lo menos para mi gusto, el periodista más importante a nivel deportivo que ha tenido este país en montones de años a esta parte. Montones de años. Pero no tengo ningún tipo de duda. Que ha sido un tipo querido, que ha sido un tipo respetado y que ha sido un tipo polémico y por momentos odiado. Porque el fútbol te genera estos sentimientos y te genera estas pasiones, para un lado y para el otro. Para defenderte y para atacarte. Porque lo genera el fútbol. El querido Hugo Mateo, que me enseñó mucho de radio, cuando en las noches de hora 25 yo empezaba a transitar, cuando arrancábamos a las 10:30 de la noche después del querido Abel Duarte, allá en Oriental, en 18 de julio 1224, cuarto piso, siempre me dijo lo mismo: Pillo, no importa que puteen. Está bien que puteen, porque generás en el que está escuchando. Tratá que te puteen de forma equilibrada, los hinchas nacionales y los hinchas de Peñarol. Si te putean de manera equilibrada es porque vas por el camino correcto. Entonces está claro que el fútbol generó pasiones y en todos estos años de periodista el Toto tuvo todas las sensaciones que se puede vivir por parte de un tipo que se dedicó de lleno a su profesión. Quizás tal vez lo que yo me reprocho es
respetando esta distancia, no haber tenido la suficiente, no sé si personalidad, porque creo que la tengo, no es personalidad, la suficiente decisión hace un par de años atrás para sentarme con él, hablar con él, en su apartamento allá en Leyenda Patria, del cual después él se mudó, para decirle: Toto, tenés que empezar a ponerle un broche final a tu carrera de la mejor manera. No hay que vivir trabajando toda la vida hasta el día que te mueras. Y la verdad no tuve el valor de hacerlo. ¿Por qué? Porque sentí que él había generado, o se había generado, él no, se había generado como un espacio y una pequeña distancia que yo tenía que respetar. Pero bueno, siempre se está a tiempo. Yo lo escuchaba hace un rato decir que bueno, que en este momento le ponían punto final. Perdón, le ponían punto y aparte. Y seguramente lo que hará el Toto, si yo lo conozco un poco, es tratar de reacomodarse. Hoy está muy bien contenido en el lugar donde está muy respaldado por sus hijos, para ver si su condición de salud mejora lo suficiente como para que él esté tranquilo y si tenga ganas de comunicar, lo pueda comunicar desde la óptica, no de la preocupación, como la tenemos nosotros. Todos los días tenemos que hacer un programa a la mañana y todos los días tenemos que hacer un programa a la tarde. Se lo debemos a la gente. Esa preocupación, que el Toto era casi obsesión después de 60 años, que en lugar de vivirla de esa manera, la pueda vivir por lo menos los últimos años de comunicación, lo pueda vivir de otro punto de vista, de otro lugar. Por ejemplo, desde el lugar que pudo vivirlo el Quique Januzzi, el día que se retiró de esto. Y ser una opinión y un referente en estos años, en los próximos años, una opinión y un referente que uno tenga ganas de entrevistar, de charlar y de hablar de los distintos medios, de las distintas radios y las distintas formas de comunicación que haya. Y quizás el Toto está, si es que lo conozco un poco como lo conozco, en ese proceso y en ese camino. Yo creo haberme peleado en mi vida pocas veces. A las piñas, pocas veces. Una de las más crudas, donde yo dije: acá no contamos el cuento, me pasó con el Toto. Cerro Nacional, Trócoli, aquel día que empatan, o creo que gana Nacional 2-1, no me acuerdo, y que Fabián O'Neill, que Dios lo tenga en la gloria, agarró la camiseta con Condición Col y la tiró en la echada de Cerro. Y ahí en un momento determinado, cuando nos fuimos, había que pelearse, y bueno, fuimos y nos peleamos. Y eso me pasó con el Toto. Yo tengo la tranquilidad de haber sido un tipo leal a Silveira. Él lo sabe. Él lo sabe. Y estuve a su lado en esos 14 meses cuando los jugadores no hablaban, cuando hubo toda una situación y un contexto que se generó producto de una expresión que el Toto tuvo sobre un jugador determinado, que no fue feliz, él mismo pidió disculpas, pero había toda una estructura armada para caerle con un caño, de distintos sectores. Yo no voy a recordar aquel momento, pero la gente que está en esto sabe que fue así. Eso me llevó incluso en aquel momento a criticar mucho a la empresa que tenía los derechos, que era la empresa Tenfield. Y yo sigo crítico de la empresa Tenfield por aquellos años. Hoy soy crítico de quienes conducen el fútbol y hacen cosas peores de lo que yo criticaba hace unos cuantos años atrás que hacía Tenfield. Los hacen hoy los que conducen y dirigen la Asociación Uruguaya de Fútbol. Por eso también los critico. Es un tipo, el Toto, que respeto muchísimo, que quiero muchísimo, pero lo saco del rol de periodista. Hablo de su condición como persona. Lo respeto y lo quiero. Me da mucho dolor que se despida como se despidió, porque yo conozco su interior y sé lo que está sufriendo. Me consta lo que está sufriendo, aunque yo no hable todos los días por teléfono con él. Me consta lo que está sufriendo. Yo lo único que pido, espero y anhelo es que quizás más tranquilo, con su entorno familiar directo, con sus hijas, obviamente, pueda buscar y transitar un camino que le permita desde la tranquilidad volver por lo menos un tiempo más a la comunicación.
y disfrutarla, no padecerla desde la obsesión de la preocupación que todos los días tenía que sacar un programa al aire. Laburé muchos años con Da Silveira, muchos. Los dos nos conocemos de memoria. Los dos conocemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y hace unos cuantos años que ya no laburamos juntos. Lo que sí está claro es que para mí no cambió el amor que siento por él como persona, el respeto que le tengo como persona y como periodista, y el saber que trabajé durante un montón de años en este medio, en esto del periodismo deportivo, con el mejor de todos, o con uno de los mejores. Muchos de los periodistas que hoy brillan porque ocupan determinados medios importantes de comunicación se criaron al lado de él. Muchos de los cuales después le dieron vuelta a la cara. O muchos de los cuales en aquel momento, cuando la Mutual, los que dirigían el fútbol a nivel comercial y una serie de cosas más, estaban como articulando para achicar la imagen de Da Silveira en lo que significaba él como expresión periodística, también desde sus medios operaron para que esto fuera así. Y recuerdo perfectamente al otro día que la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales saca un comunicado sobre Da Silveira, haciendo referencia a que lo declaraban de una manera y que los jugadores no iban a hablar más con él. Y uno de aquellos pichones que él tuvo en su momento, como periodista deportivo, y que aprendió la esencia de esto al lado de él, en su programa, la primera noticia que dio, la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales ha emitido un comunicado, declarar persona no grata al doctor Jorge Da Silveira. Eso saben que es ingratitud. Eso es ingratitud. Y como yo tengo 300.000 defectos, pero hay uno que no tengo, que es el ser ingrato, todo lo contrario, soy súper agradecido. Quiero decirle a ustedes en estas plataformas de Tirando Paredes, en esta forma que encontramos de comunicación, quiero decirles y quiero transmitirles que el sentimiento de gratitud que tengo hacia Toto es enorme. Lo tuve siempre laburando con él y lo seguí teniendo en estos últimos años, estando muy pendiente de todo lo que él le pasaba en lo periodístico, en lo personal, en lo económico, en su salud, aun cuando él ni siquiera se enterara. Así que nada, al Toto, a su familia, le mando un abrazo muy grande. Que sepa el Toto, que sepa su familia, que las plataformas de Tirando Paredes están a su disposición para cuando quiera, para cuando tenga ganas, si es que lo entiende. Y que en la vida hay que seguir buscándole la vuelta. Y el Toto se la va a buscar porque el Toto ha sido un guerrero. Un guerrero. Toda la vida ha sido un guerrero. Toda la vida ha sido un guerrero. Y quizás ser guerrero en parte, desde una forma diferente, distinta, de muy perfil bajo, quizás tuvo un espejo en Elena, su mujer, para poder seguir siendo un guerrero toda la vida. Hacemos Tirando Paredes de nuestras plataformas. Tenía que empezar de una manera, íbamos a empezar de una manera, bueno, empezamos de esta manera. Porque hay momentos que hay que poner el freno de mano, hay momentos que tenemos que poder expresar lo que sentimos ante situaciones del contexto que van viviendo, que vamos viviendo, porque en definitiva, lo repito una vez más, el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes.